Buenos muchachos, vamos a hacer el día de hoy una simulación. Lo que vamos a proceder es a simular el problema 3.6 que vimos durante la clase de teoría. Para eso vamos a ver el enunciado y posteriormente vamos a hacer la simulación en COMSOL. Aquí podemos ver el enunciado del problema 6 del capítulo 3, que indica que se tiene una bola de acero que se encuentra a una temperatura alta y se sumerge un líquido a una temperatura inicial TL0, que sería una temperatura baja, y hay que encontrar la relación entre la temperatura de la bola y el tiempo, considerando que hay una transferencia de calor entre el cuerpo sólido y el líquido, y que está controlado por el coeficiente de película del agua, y se tiene que en la pelota no hay una variación de temperatura apreciable con respecto al radio. Entonces, a partir de esto vamos a plantear la simulación y vamos a hacerlo por medio de la herramienta COMSOL. Una vez que abrimos COMSOL vamos a encontrar estas dos opciones, el asistente de modelo y el modelo en blanco. Por facilidad vamos a irnos a utilizar el asistente de modelo. Una vez que damos clic en el asistente de modelo nos salen las dimensiones o las geometrías que podamos utilizar, ¿verdad? Que podría ser un punto, una línea recta o bueno, una curva, línea. Ahí lo importante es que es línea, curva o recta. Puede ser un modelo de una dimensión axisimétrico, puede ser un espacio en 2D, un espacio en 2D axisimétrico, que lo que nos va a generar es pues una rotación en un eje de simetría para generar el 3D, o ya propiamente un 3D como tal. En este caso vamos a hacerlo con un modelo 2D axisimétrico. Entonces vamos a dar clic aquí y posteriormente nos sale las físicas que tenemos disponibles. En este caso tenemos disponibles una serie de físicas como son la corriente alterna y la corriente directa, acústica, transporte de especies químicas, electroquímica, flujo de fluido, transferencia de calor, óptica, plasma, radiofrecuencia, semiconductores, mecánica estructural y una simulación matemática. Es importante recordar que COMSOL es una herramienta de solución de ecuaciones diferenciales que lo que hace es básicamente es una calculadora de solución o para solucionar ecuaciones diferenciales. Entonces es una herramienta como tal, ¿verdad? Tenemos que darle la información apropiada para poder obtener los resultados correctos, ¿sí? Como un simulador, ¿verdad? A partir de ese cálculo él genera una simulación del proceso. Esta simulación va a tener una salida visual pues bastante atractiva, a diferencia, digamos, de lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, haciendo una simulación en Excel, ¿verdad? Que podemos hacer un tipo de simulación trazando un gráfico de la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ¿verdad? Un gráfico de tiempo concentración, perdón, de tiempo temperatura, pero aquí lo importante es que al final de cuentas ese gráfico que podemos sacar en Excel también es una simulación, y lo que va a hacer COMSOL en este caso es hacer esos cálculos ya de una manera más compleja, porque va a tomar en cuenta en este caso pues más variables. Él mismo tiene propiedades de las sustancias que puede utilizar, y además también podamos hacerlo en varias dimensiones, ¿verdad? A diferencia de como pues lo podríamos nosotros hacer o lo estamos haciendo analíticamente, que es unidimensional, o sea, en una sola dimensión. En cada una de estas físicas ustedes van a ver
un detalle de lo que se puede observar en cada una de ellas o obtener de cada una de ellas. Cada una de ellas tiene su despliegue de físicas específicas, incluso hay subdirectorios ahí adentro, ¿verdad? En nuestro caso es una transferencia de calor. Vean que como una transferencia de calor tenemos estas opciones, ¿verdad? Podría ser una transferencia de calor en sólidos, en líquidos o en fluidos como tal. También podemos hacer un transporte de calor y humedad, por ejemplo acá, estructuras delgadas, transferencia de calor conjugado con un flujo laminar o turbulento. En este caso vamos a tomar una de estas dos. En realidad podríamos tomar cualquiera de las dos. Si ustedes leen aquí lo que dice la transferencia de calor para sólidos, nos dice que se da por defecto en todos los dominios, pero esta funcionalidad también funciona en otros dominios como es dominios fluidos, ¿verdad? Entonces podríamos tener la transferencia de calor entre sólido y el fluido, ¿verdad? Que es lo que nos interesa en este caso. De igual forma, si hacemos clic en este, pues en este más bien el modelo asume que todos los dominios son fluidos pero también tiene la funcionalidad de que algún dominio no lo sea y podría ser un dominio sólido, como dice acá. Entonces cualquiera de las dos opciones es equivalente. Podríamos tomar el de sólidos, le damos doble clic y la agregamos acá. Una vez que tenemos aquí agregada la física, podemos ir a hacer el estudio, que en este caso va a ser un estudio temporal. Aquí podemos ver los tipos de estudios que hay, ¿verdad? El estacionario, una perturbación térmica y un análisis temporal. En este caso, como vamos a depender del tiempo, entonces le damos en análisis temporal y un doble clic, y una vez que le damos ahí vamos a darle done o hecho para que el sistema jale la información de ese modelo. Okay, una vez que tenemos acá pues la base del modelo, podemos irnos a definiciones globales, por ejemplo, y le damos clic derecho en definiciones globales y podemos agregar variables. También podemos agregar funciones. Vean que aquí hay una serie de opciones, ¿verdad?, que podemos agregar en definiciones globales. En este caso vamos a agregar las variables. Vamos a agregar la temperatura de la bola inicial, ¿sí?, que vamos a suponer que está a 500 Kelvin. Entonces la forma de ponerlo es 500 y entre corchetes ponemos la unidad Kelvin. Okay, y ponemos una descripción. Temperatura inicial de la bola. Luego nos vamos a definir la temperatura inicial del líquido. Aquí, bueno, no son 500. Kelvin. Entonces ponemos 500 Kelvin entre corchetes y le damos enter. Le tenemos que dar enter porque si no pues no lo reconoce, y vean que una vez que le damos enter la unidad sale acá como Kelvin. Posteriormente vamos a definir la temperatura del líquido, que digamos está a 298 Kelvin, ¿sí? Entonces le damos 298 Kelvin, enter, ok, y le ponemos la descripción: temperatura inicial del líquido. Okay, esta nomenclatura es importante tenerla en cuenta porque es la que vamos a utilizar más adelante para efectos de definir las condiciones iniciales. Okay, una vez definido eso, vamos a ir al componente. Bueno, aquí hay un componente de definiciones
que podemos ver o analizar luego, y luego vamos en la geometría a incluir la geometría que tenemos. En este caso es un círculo que va a ser el representante de la esfera, que lo vamos a hacer de unos 3 centímetros. Entonces sería 0.03 metros, con una posición en radio 0 y z0. Ok, y luego bueno, le podemos dar construir los objetos o construirlos todos después, ¿sí? También le damos entonces otra vez clic derecho para obtener un rectángulo. Vean que en ningún momento le di construir y él solito lo construye cuando sale el rectángulo. El rectángulo va a representar el recipiente donde está el sólido o la pelota. Entonces vamos a ponerlo de 20 centímetros de ancho y 25 de altura. Ok, vamos a ver. Vean que le di construir todos los objetos y de esta forma aquí queda el recipiente, ¿verdad? Porque está tomando como posición base el 0, 0, ¿sí? Entonces no me sirve de esa forma porque yo necesito que la pelota esté en el centro. Entonces lo que hago es poner que la base es el centro de ese rectángulo. Le doy construir de nuevo y ya ahora sí la pelota está en el centro. ¿De acuerdo? Ya construimos la geometría y nos vamos a tomar los materiales. Vean que dentro de los materiales normalmente sale esta pantalla y aquí hay un buscador. Tengo que buscar en inglés porque pues así están los materiales en el sistema. Entonces vamos a buscar agua como el fluido, y tenemos el agua líquida. Le damos doble clic y ya se agrega ahí dentro de los materiales. Y después vamos a buscar el plomo como el sólido, ¿de acuerdo? Entonces agregamos el plomo sólido y ya tenemos ambos materiales, ¿de acuerdo? Vean que en este momento el agua dice que está en los dominios 1 y 2, ¿sí? Pero en realidad yo necesito que el plomo sea el dominio 2, ¿sí? Que es la pelota, ¿de acuerdo? Vean que una vez que le doy plomo y le doy clic al dominio que quiero, se agrega acá. Si le doy otro clic, se quita, pero lo voy a agregar y listo, ¿de acuerdo? Una vez que el dominio 2 está dentro de la parte de plomo, ya aquí queda dentro del agua como anulado. Una vez que tenemos eso, me voy al proceso de transferencia de calor, donde vean que como era una transferencia de calor en sólidos, aquí me sale sólido, ¿de acuerdo? Y me sale un valor inicial. También me sale un eje de simetría y un aislamiento térmico. Entonces dentro de los valores iniciales están los dos dominios, ¿sí? Pero en realidad yo nada más quiero tener un dominio ahí. Entonces le doy aquí en transferencia de calor en sólidos, clic derecho para agregar un valor inicial. Ya tengo los dos valores iniciales. Entonces lo que voy a decir es que el valor inicial 2, que es el del agua, va a tener una temperatura que va a ser la temperatura del líquido inicial, ¿de acuerdo? Vean que pues ya aquí la defino, y el dominio 2, que sería el del sólido, va a tener una temperatura de la bola inicial, ¿de acuerdo? Voy a ver el eje de simetría para la transferencia de calor, que es toda esta, ¿sí? Y el aislamiento térmico. El aislamiento térmico, que van a ser las paredes del recipiente. Vamos a suponer que el recipiente está aislado, así como lo hicimos en la teoría, ¿sí? Aquí es importante también pues reconocer que lo que estamos tratando de hacer es que todo el calor que sale de la pelota
se traslada al líquido, ¿de acuerdo? Y el líquido absorbe todo ese calor, no lo transfiere al medio, sino que se lo deja. Una vez que tenemos esto, ahora ya definimos todas las características de la transferencia, vamos a la malla, que por el momento vamos a usar una malla controlada por la física. Pues ahí hay opciones, podemos controlarla nosotros, pero es mejor dejarla controlada por la física, y ahorita les voy a explicar por qué. Podemos usar una malla normal. Vamos a construir todo para que vean por qué es mejor dejarla controlada por la física, porque el sistema reconoce que alrededor de la pelota tiene que tener más puntos, más nodos para hacer los cálculos, porque ahí es donde va a haber una transferencia de calor más activa, ¿de acuerdo? Y lejos de la pelota los nodos son más espaciados, ¿de acuerdo? También podríamos hacerla más fina, pero eso implica, vean que aquí está mucho más fina la transferencia de calor, pero, perdón, la malla, pero eso implica muchos más recursos computacionales para hacer los cálculos. Y lo podemos hacer más gruesa también, en cuyo caso pues necesitamos menos recursos, pero aquí lo vamos a dejar normal. Okay. Ya una vez que tenemos la malla, vamos al estudio y específicamente vamos a ir al paso temporal. Entonces en el paso temporal vamos a decir que, bueno, está en segundos, puede estar en milisegundos, puede estar en horas, puede estar en días, ¿de acuerdo? En segundos yo voy a calcular, puedo hacerlo por medio de un paso con un inicio y un fin y un paso ahí en medio, pero también puedo hacerlo por medio de valores. Entonces yo le puedo decir que yo quiero parar en 5000 segundos con 5001 valores, ¿sí? Para que, bueno, con 1001 valores, para que haya un valor cada 5 segundos. Aquí puedo darle agregar o reemplazar, pero lo mejor es reemplazar para eliminar este rango que era de paso y poner la situación que yo quiero, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, bueno, aquí es importante dentro de la física ver cuál es la ecuación que vamos a resolver. Vean que es una ecuación de transferencia de calor en las 3 dimensiones, ¿verdad? Tenemos aquí la acumulación de calor, tenemos acá bueno, la transferencia de calor, aquí tenemos un componente también de transferencia de calor, ¿sí? Esto está relacionado con una velocidad de flujo, ¿de acuerdo? Y tenemos esta ecuación, que es la ecuación de calor dada por Fourier, dada por Fourier. Ok, vista en 3D, ¿sí? Por eso usa aquí, o dice que K es igual a menos, que Q es igual a menos K por la diferencial de T con respecto a, o el gradiente de T, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya incluye todas las 3 dimensiones. Esa es la ventaja de hacerlo en COMSOL, que ya yo estoy por defecto utilizando pues las 3 dimensiones en un caso de una geometría o en un caso de una geometría como la que escogimos, que era un 2D axisimétrico, ¿verdad? Vean que es importante que es axisimétrico porque tiene un eje de simetría, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un caso donde no es simétrico y por lo tanto tenemos que usar el 3D. Okay. Entonces me voy al paso temporal, listo, ya tengo todo esto listo, ya sé qué es lo que va a calcular, ¿verdad? Que es la transferencia de calor, ¿sí? Una ecuación similar a la primera ley de la termodinámica, similar porque pues faltarían elementos para que fuera la primera ley de la termodinámica, pero es similar porque simplemente estamos tomando en cuenta la transferencia de calor y no el trabajo. Aquí le damos calcular y el proceso va a iniciar. Una vez que el proceso inicia, podemos ver cómo el cálculo va avanzando y también podemos ver cómo va convergiendo el problema, ¿verdad?
ya tenemos el cálculo, ¿sí? Y entonces a partir de eso vamos a ir a ver los resultados. Para ir a ver los resultados, vean que se despliega ahora esta nueva pestaña, ¿verdad? Donde tenemos una serie de resultados y podemos ir acá a la temperatura y a ver la superficie. Muy bien, entonces vamos acá y tenemos aquí el resultado, en este caso de el modelo. En este caso vamos a ver, está en un tiempo de 5000 segundos. Podríamos verlo en un tiempo de 0. Le damos gráfico y vean cómo está en el tiempo 0. Podemos verlo en un tiempo de 2000 segundos, por decir algo. Le damos calcular y obtenemos esta forma, ¿de acuerdo? Aquí también podemos agregar lo que son superficies de flechas, podemos agregar cortes, podemos agregar una serie de opciones acá, dando clic derecho en la opción de temperatura, ¿de acuerdo? Líneas de flujo, ¿sí? Pero líneas de flujo, de hecho, están aquí los contornos isotérmicos, ¿verdad? Aquí los podemos ver. En este caso esos contornos son para el tiempo igual de 5000 segundos, ¿de acuerdo? Este es el resultado para 5000 segundos. Vamos a irnos a ver uno. Vamos a ver en 0 segundos. Vean que lo que tenemos, digamos en unos 2000, igual que lo que teníamos en el caso anterior. Unos 2000 podemos graficar. Cada vez que hagamos un cambio tenemos que ir a graficarlo y vean lo que tenemos. Aquí yo puedo hacer un acercamiento con esta opción de acá. Le doy acá y puedo ir a ver cómo es que se comportan las líneas, ¿de acuerdo? Okay. Sí, bueno, aquí están muy regulares, ¿sí? Por el tiempo que ha pasado. Aquí le puedo dar a ajustar para volver a ver todo el volumen de control, pero si nos vamos al puro inicio, le damos a graficar y nos vamos a hacer un acercamiento. Ya aquí no van a ser tan regulares como se veían antes, ¿sí? Como pueden ver, son un poco irregulares. Entonces no sé, por ejemplo, podríamos poner 500 y darle graficar y vean que ya ahí son un poco más regulares que al puro inicio, ¿de acuerdo? Estos son entonces las curvas de nivel isotérmicas, ¿de acuerdo? En temperatura les decía que aquí podamos agregar una serie de pues formas de reportar, ¿sí? Dentro de eso podemos por ejemplo agregar los cortes. Si nosotros les damos graficar acá, se van a ver aquí dentro de la superficie. Entonces por fuerza hay que ir a desactivar la superficie para poder verlos bien. Entonces para desactivar la superficie la marcamos, le damos clic derecho y le damos deshabilitar, ¿sí? Y vean que ahí están los cortes, ¿sí? En cuanto a los cortes, podemos aquí poner el número de cortes, podrían ser 10 cortes, ¿sí? Si quieren, o podrían ser un corte, ¿sí? De acuerdo. También podemos cambiar el plano, ¿sí? E incluso podemos aquí hacerlo interactivo. Entonces le vamos a marcar acá y podemos ver aquí interactivo cómo se comporta la temperatura, ¿sí? Podemos verlo en los planos. Tenemos que darle construir y ahí bueno, y quiero que sea solo uno, entonces lo voy a dar construir nuevamente para obtener un corte en el plano XY donde yo puedo moverme y ver cómo se comporta la temperatura, ¿de acuerdo? Aquí podemos exportar los datos, igual le damos clic derecho y podemos exportarlo en una animación, por ejemplo, ¿sí? Para eso vamos a ir más bien a desactivar
los cortes y a activar la superficie, y vamos a ir a exportar. Le vamos a agregar una animación en el reproductor, y en este caso vamos a bueno, vean que la escena es la temperatura en 3D. Vamos a poner 50 marcos con un poquito más de tiempo para verlos, de acuerdo. Nos vamos a ir aquí avanzado y bueno, aquí está sincronizar escalas entre los marcos, y le vamos a dar mostrar el marco, y vamos a aquí hay que esperar un momento porque está construyendo el video. Una vez que lo tiene, ya le podemos dar acá reproducir, y vean cómo la escala, bueno, debería de mantenerse, y de ahí vamos a empezar a ver los cambios en la temperatura de la bola, ¿verdad? Vean que al final llega a un estado estable casi de 300 Kelvin, ¿de acuerdo? Y pues ahí está el video. Okay. Eso es con respecto a este modelo. Este modelo también se puede programar, y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a construirlo de nuevo, pero ahora con una multifísica. Entonces vamos a ir a construir un nuevo modelo.